Que Dios se nos cuente un poquito lo que está pasando en Palabra de Vida y lo que queremos este año también participar. Dios te bendiga. Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí en esta mañana. Gracias, Pastor Mauricio, por siempre estar abierto a apoyarnos desde que llegamos aquí a Colombia. Ya yo me había presentado a la iglesia, pero pues no sé si todos nos conocen. Mi nombre es Josué Castro, mi esposa Omaira está allí. Ella es de República Dominicana, yo soy de aquí de Colombia, aunque no parezca. Muchos años sirviendo al Señor fuera de Colombia. Y después de 13 años en el ministerio, 17 años orando por Colombia, el Señor este año nos permitió venir a servirle aquí. Así que para nosotros es un honor poder venir a servirles. A través del ministerio de Palabra de Vida. Palabra es un ministerio que ama y sirve con mucha pasión a la juventud, y quisiera compartirles un texto que es el versículo lema del ministerio, Filipenses capítulo 2, y vamos a leer el versículo 15 primero, pero es el versículo 16 que está allí presente, la palabra de vida, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Dice el versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor nos ha llamado a nosotros como creyentes a marcar una diferencia en donde Él nos ponga. Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos, y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios servirle, amarle, ser un reflejo de Cristo en el lugar donde Él nos ponga. Amén. Y el versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esas eran las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Donde él decía: tengo que hacer las cosas bien, Dios me ha puesto en este mundo con un plan, con un propósito, y eso es lo que nosotros creemos. El Señor nos ha creado para glorificar su nombre, para glorificarle a Él. Y como ministerio es lo que queremos hacer. Queremos predicar el evangelio, queremos que el evangelio llegue a cada lugar en Colombia. Queremos que las personas conozcan a Cristo, los jóvenes conozcan a Cristo, ¿verdad? Y queremos poder brindarle un espacio al joven donde él pueda conocer a Dios, crecer espiritualmente y pueda formar un liderazgo en su vida. Entonces ya estamos sirviendo aquí con la iglesia Valle de Josafat, con Juan Camilo. Están usando la hora silenciosa, están creciendo en su caminar con Cristo, así que estamos ya sirviendo aquí con la iglesia Valle de Josafat, y para nosotros es un honor poder servirles. ¿Qué proyectos tenemos este año? Bueno, este fin de semana tuvimos la conferencia juvenil Más Allá, donde desafiamos a los jóvenes a ir más allá en lo que Dios tiene para sus vidas, ¿verdad? Muchas veces soñamos con lo que Dios tiene para nosotros y sabemos que Dios es un Dios que es poderoso y puede ir más allá. Pero para que Dios pueda llevar nuestra vida más allá, tenemos que primero trabajar en nuestro corazón. Tenemos que primero trabajar en las áreas que Él quiere que nosotros crezcamos como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces ese fue el desafío para los jóvenes este fin de semana. Ustedes escucharon un poco esta mañana, más allá de lo superficial, ¿verdad? Queremos ver una nueva generación de jóvenes que amen, que sirvan a Dios con pasión, ¿verdad? Y que puedan obedecer al Señor. Estamos entrenando los líderes de jóvenes en las diferentes iglesias. Hemos visitado ya la iglesia Bautista El Rosal, hemos visitado la iglesia bíblica Torrefuerte. Estamos planificando con Juan Camilo poder servir aquí también con los líderes y ayudar a formar el liderazgo de jóvenes. Hemos estado también en otras iglesias aquí en Bogotá, Christ Fellowship, allí en Barros Unidos, y otras iglesias que nos han dado la oportunidad de servir juntos. Entonces queremos ayudarles en la formación de los líderes, en el evangelismo y el discipulado, ¿verdad? Que ellos puedan tener herramientas para servir a Dios, y nosotros como ministerio tenemos recursos para ofrecer a la iglesia. Entonces esa es nuestra visión, nuestra meta. En noviembre, si el Señor lo permite, desde ahora hasta noviembre vamos a estar trabajando con los entrenamientos de líderes. Vamos a tener el primer campamento de Palabra de Vida en Cartagena, así que si el Señor lo permite, vamos a tener un campamento de jóvenes adultos, 18 años en adelante. ¿Cuál es la meta de ese campamento? La meta de ese campamento es poder enfocarnos en el liderazgo de la iglesia, liderazgo juvenil de la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a tener un predicador invitado,
Vamos a tener un tiempo allí en un campamento que por ahora pues vamos a rentar. Soñamos a futuro poder tener un campamento de palabra de vida aquí en Colombia y por qué no 2 o 3 campamentos, ¿verdad? Pero por ahora vamos a rentar este lugar allí y vamos a tener un campamento como lo hace Palabra de Vida, donde los jóvenes van a ir a conocer a Cristo, donde los jóvenes van a crecer en su caminar con Cristo y tomar decisiones importantes en sus vidas. Yo tomé la decisión de servir a Dios en un campamento de Palabra de Vida, sin imaginar lo que el Señor tenía para mí. Y hoy estamos aquí en Colombia sirviendo al Señor con el deseo de agradarle a Él y honrar su nombre. Eso es nuestro deseo. Así que estamos para servir. Si ustedes después quieren tener más información, pues yo le voy a decir a Juan Camilo acerca de esto y quizás como iglesia pueden movilizar un grupo de sus jóvenes mayores para tener un tiempo allí de devoción al Señor. Amén. Entonces quiero invitar aquí a Guillermo Aguilar. Él es el director de oficina de Ministerios Internacionales en Palabra de Vida allí en Florida y ha estado bendiciendo nuestras vidas junto a su esposa Mayra todo este fin de semana. Ha sido un privilegio tenerla. Así que Guillermo, pasa por aquí. Queremos seguir escuchando la palabra del Señor. El Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias, Josué. Ahora cuando pasaron las que fueron a este campamento y el pastor mencionaba de cómo eran los campamentos antes, que los líderes llamaban a los padres para venir que por favor vinieran a llevarse a los campistas. Me acuerdo cuando yo iba a campamento, cuando estaba más pequeño, los campamentos de mi iglesia, y éramos los campistas los que llamábamos al pastor para ver si podían por favor venir a llevarse a los líderes. No nos aguantábamos. La vida cambia. Bueno, y no estoy bromeando, pasó una vez. Uno de los no, ya está. Yo llamo al pastor, le digo que venga a llevarse a estos líderes, ya no nos aguantamos más. No le fue muy bien, pero bueno. Tampoco era que había celulares ni nada, había que ir a un lugar donde había un teléfono público y llamar, entonces era más complicado, pero bueno, aún así lo hizo y llamó, y así le fue, pero bueno. Quisiera invitarles a que abrieran sus Biblias, y en esta parte no vamos a tener una presentación, nada más quiero compartir algunos principios de la palabra de Dios. Lo bueno que el pastor no dijo a qué hora tenemos que terminar. Por lo menos no lo han dicho todavía. Me imagino que a las 12, ¿no? Ok. Bueno. El pastor me pidió si podía hablar algo con respecto a la familia, los matrimonios, la familia. Voy a empezar con un lugar raro, ¿ok? Mateo capítulo 20. Y después les voy a explicar por qué comienzo por ahí. Mateo capítulo 20. Versículo 20 precisamente. Mateo capítulo 20, versículo 20. Voy a empezar a leer y los que no han llegado ahí se van llegando. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Se acuerdan quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. ¿Okay? Dice: y postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Es interesante, con eso nos damos cuenta que cuando dice ahí que la mamá vino a hablar con Jesús, vino con ellos. O sea, no fue que ella vino a hablar con Jesús sola. Ella vino con los 2 hijos. O sea, obviamente era algo que los 2 hijos querían y dijeron a la mamá: por favor, ve tú a hablar con él. A ti te escucha, nosotros no. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Que esto también es interesante para mí, pues yo trato de imaginarme siempre las escenas, ¿no? O sea, yo no creo que hayan venido Jacobo y Juan con su mamá a preguntarle a Jesús públicamente esto.
Ellos tienen que haber venido a una esquinita, que no nos oigan los demás, porque lo que vamos a pedir no les va a gustar. Pero ¿por qué se dieron cuenta los otros 10? Porque la reforma como Jesús respondió, tiene que haber sido en voz alta, público, y los demás oyeron y ahí se dieron cuenta, ¿no? O sea, Jesús no estaba ocultando nada. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, y aquí viene una gran oportunidad que aprovechó el Señor, aprovechándose de la actitud carnal de estos discípulos, ¿no? Que venían a pedir una posición más importante que los demás. Venían obviamente buscando posición, buscando autoridad, buscando poder. Así eran los discípulos antes de que viniera el Espíritu Santo. Así somos todos antes de que venga el Espíritu Santo. Y entonces el Señor aprovecha eso para dar una gran lección. Y es una gran lección con respecto al liderazgo, una gran lección con respecto a autoridad, una gran lección con respecto a influencia. Él dice así, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, una descripción bien clara y bien resumida de lo que significa la autoridad en el contexto de este mundo. Ayer hablábamos con los jóvenes en la conferencia, uno de los temas era más allá de la cultura, ¿no? Cómo tenemos que ver más allá de la cultura terrenal y entender que hay una cultura del reino y que es de acuerdo a esa cultura del reino que nosotros debemos vivir, no de acuerdo a la cultura terrenal. Esto es cultura terrenal. ¿Cómo el mundo maneja el concepto de la autoridad? Así la maneja. Nuevamente, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos. ¿Qué significa enseñorearse? Señor significa dueño. Enseñorearse significa actuar como si yo fuera el dueño. Esa es la idea. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Potestad significa, como yo soy el dueño, yo hago lo que quiero. Y las personas que están sujetas a mi autoridad tienen que hacer lo que yo quiero. Esta es, en la cultura del mundo, cómo se maneja el tema de la autoridad y el tema del poder. Pero el versículo 26 dice el Señor, mas entre vosotros no será así, porque no somos ciudadanos de este mundo, ¿no? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra cultura es la cultura del reino, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro ¿qué? Será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, hablando del mismo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, él mismo se pone como ejemplo. Vean, yo mismo, el Hijo de Dios, con toda la autoridad, con todo el poder, con toda la potestad, ¿qué vine a hacer? Vine a servir. Y la autoridad del Señor está basada entonces ¿en qué? En su servicio. ¿Ven la diferencia tan grande entre la cultura terrenal y la cultura del reino? ¿Ven la diferencia tan grande en cómo se ejerce potestad y autoridad en el mundo y cómo se ejerce autoridad en el reino? El que ejerce una autoridad de acuerdo al mundo se enseñorea, manda, ejerce potestad, se hace lo que yo quiero, me aprovecho de esa autoridad y esa posición que tengo. Pero en el reino, bajo la cultura del reino, de acuerdo a la ley de Cristo, el que está en autoridad entiende que su autoridad lo que le permite es convertirse en, dígalo, siervo. Exactamente. ¿Estamos claros? Ok, ahora sí, vamos a hablar de la familia. Vamos a ir a Efesios capítulo 5 y quiero tomar nada más unos Efesios capítulo 5 y si vamos a hablar de la familia, empezando por el matrimonio, ¿en qué versículo vamos a empezar? ¿Cuál versículo empezamos?
Si vamos a hablar de la familia, del marido y la mujer y todo eso, ¿dónde vamos a empezar? ¿En qué versículo? ¿En qué versículo? ¿En qué versículo? No, pero dígame cuál versículo, ¿qué número? 21, ok. Bien, someteos unos a otros en el temor del Señor, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Es ahí donde quieren que empecemos? No, vamos a empezar, es que, empecemos por los hombres. Bueno, ¿saben qué? Exactamente este es el tema importante aquí. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? Porque, no, estamos en Efesios 5. ¿Por qué? Porque claro, y conocemos este pasaje, ¿no? Que habla de cómo las casadas deben sujetarse a sus maridos, cómo los maridos deben ser cabeza de su mujer, autoridad, etcétera, y después habla de cómo los padres deben criar a sus hijos y cómo los hijos deben someterse a los padres. No termina ahí, después habla de cómo los jefes deben actuar con sus empleados y cómo los empleados deben actuar con sus jefes. O sea, todo lo que tiene que ver con la dinámica de relación de someterse unos a otros. ¿Ok? Sin embargo, muchas veces se nos olvida dónde es que realmente debemos comenzar a leer este pasaje. Este pasaje se comienza a leer en el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Saben por qué es clave esto? Porque lo que comienza a decir a partir de ese momento es el resultado de la llenura del Espíritu en la vida de un hijo de Dios. Fíjense, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué es eso? ¿Es la evidencia de qué? De una llenura del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en la sesión anterior cómo hablábamos de que el Espíritu Santo viene a reproducir en nosotros el carácter de Cristo? A hacernos más y más como Cristo. Estas son las evidencias de aquel creyente, de aquel hijo de Dios, de aquella hija de Dios, que el Espíritu Santo tiene tal control que refleja a Cristo en cómo vive. Entonces dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sobre cuál base? Sobre la base de que estamos llenos del Espíritu. En otras palabras, es imposible vivir lo que viene a partir de ahora en adelante en una forma bíblica correcta y espiritualmente sana y equilibrada sin la llenura del Espíritu. No se puede. Una de las peores formas en las que se puede usar este pasaje es cuando el marido lo agarra y le dice a la mujer, mire, siéntese, vea lo que dice aquí. Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así que tú te tienes que sujetar a mí, porque yo soy la autoridad, y la Biblia dice que tú te... Eso no tiene ningún sentido, porque este pasaje no es eso. Este pasaje es la descripción de cómo funciona la relación en un matrimonio lleno del Espíritu. En un matrimonio lleno del Espíritu, con ambos llenos del Espíritu, donde dice, por ejemplo, el versículo 23, que el marido es cabeza de la mujer, ¿cómo? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Y qué hizo Cristo como cabeza? Acuérdense de lo que empezamos hablando, Mateo capítulo 20. Sirvió. ¿Cómo es que funciona la autoridad bajo la cultura del reino? El que está en autoridad es siervo. Siervo. ¿Cómo ejerció su autoridad Cristo con la iglesia? Se humilló, les sirvió, se entregó y se sacrificó. Ahora yo les hago una pregunta, casadas o mujeres en general.
¿ustedes piensan que para ustedes sería difícil someterse a una autoridad así? Exacto, exactamente, ¿entienden? O sea, generalmente cuando hay problemas matrimoniales y hay problemas a este nivel, lo primero que hay que ver es realmente si están viviendo vidas controladas por el Espíritu. Eso es lo más importante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Y por eso quería, y les voy a confesar algo, el pastor me había dicho originalmente si podía el primer tema hablar de la familia y el segundo tema hablar algo más general a la iglesia. Yo le pedí si podíamos darle vuelta. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando ahora no tiene sentido si no entendemos lo que hablamos en la sesión anterior. O sea, recordemos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Va transformándonos conforme a qué? Conforme a la imagen de Cristo, para que reflejemos a Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Cuando está la llenura del Espíritu Santo, lo que significa es que el Espíritu Santo tiene tal control sobre la vida de ese hijo suyo o esa hija suya, que refleja a Cristo de una manera que los que están alrededor lo pueden ver. Entonces es en ese contexto donde podemos entender cómo una mujer se puede sujetar a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer de la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, tiene sentido totalmente que una mujer, que una esposa se sujete a su esposo, porque su esposo es un representante de Cristo, pero no es un representante de título, no es un representante de nombre, es un representante real en la práctica de cómo vive su vida dentro de su familia, sirviendo, siendo ejemplo, sacrificándose y entregándose por su esposa y por su familia. Eso es lo que Cristo vino a hacer por la iglesia. El problema por el cual muchos matrimonios tienen conflicto es porque muchas veces el esposo, y yo soy esposo, así que aquí estoy, ¿no? Porque muchas veces el esposo pretende ejercer un liderazgo en su familia de acuerdo a la cultura del mundo. ¿Cómo? Como le dijo Jesús a sus discípulos: las autoridades de este mundo se ejercen autoridad haciendo señorío, señoreándose sobre las personas que están gobernando, ejerciendo potestad sobre ellos, haciendo su voluntad. Y el problema es que muchas veces nosotros permitimos ese modelo de liderazgo meterse dentro de la familia, y comenzamos a ejercer una autoridad por señorío, comenzamos a ejercer una autoridad por dominio, comenzamos a ejercer una autoridad por poder y no por servicio. Y después nos quejamos de por qué nuestra esposa no se sujeta. Le ponemos muy difícil a nuestras esposas la tarea de someterse cuando no actuamos como Cristo. Se la ponemos muy difícil. Fíjense lo que sigue diciendo, porque sí, dijo que la esposa se debe sujetar al marido, eso está bien, está claro, no hay problema, pero después todo el resto del texto se lo dirige a los hombres. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, vean dónde pone la vara, ¿no? ¿Dónde pone el límite? O no el límite, sino la meta. Así como Cristo se entregó. Eso es lo que da autoridad en un hogar a un esposo. El sacrificio, el servicio, la entrega, eso es lo que da autoridad. Pero hay esposos que no pueden ni entregar el partido de la tarde. Ese es sagrado, por estar con su familia. No me vean así. Es la verdad. Eso pasa. Ahora, y al final de cuentas, ¿para qué es la autoridad del esposo? ¿Para qué es? Dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. La autoridad del esposo tiene un propósito. El propósito es que la esposa pueda crecer espiritualmente, podamos crecer juntos. Y aquí viene una parte muy importante del liderazgo que tenemos que entender. El liderazgo tiene un propósito, y ese propósito nos ayuda a entenderlo cuando vemos el ejemplo que más es usado en la Biblia para hablar de cómo es el liderazgo espiritual. A ver, ¿cuál es el ejemplo más usado? Que lo usa Jesús en muchas de sus parábolas, que lo usaron sus discípulos, y que aún está reflejado en la manera como está organizada la iglesia local. ¿Qué nombre se le da al líder? Pastor. Y vemos las parábolas que hablan del pastor, y vemos aún de nuevo el líder de la iglesia se llama el pastor. ¿Por qué es el líder? No se le llama sacerdote, se llama pastor. Sacerdote en el Antiguo Testamento. Todos. No. Todos somos sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Ese es el linaje, todos. Pero el liderazgo está caracterizado por el pastor. ¿Ok? ¿Qué hace el pastor con las ovejas? ¿Cuál es el propósito del pastor con las ovejas? Que las ovejas, ¿qué? Que las ovejas estén bien alimentadas, que las ovejas estén bien cuidadas, que las ovejas tengan el agua que necesitan, que tengan la protección que necesita. Porque ¿qué es lo que el pastor quiere ver? Quiere ver a las ovejas crecer, quiere ver a las ovejas alcanzar su pleno potencial como oveja, porque al final de cuentas eso es lo que el dueño del rebaño va a querer hacer, va a sacar provecho de eso. El pastor no es el dueño, el pastor es el que administra, pero el objetivo de su pastoreo, de su liderazgo, es ayudar a que cada oveja alcance su pleno potencial como oveja, y entonces él sirve a las ovejas para lograr ese propósito. Ahora, ¿significa eso que el pastor no es autoridad sobre las ovejas? Claro que es autoridad. Las ovejas van donde él las lleva, las ovejas tienen que seguir el camino que él les marca, las ovejas tienen que comer donde él las lleva a comer, tienen que tomar agua donde él las lleva a tomar agua, las ovejas tienen que moverse cuando él les dice que se mueva, si las tienen que proteger de algún animal. Ejerce autoridad, pero la autoridad no está centrada en él. La autoridad está centrada en aquellos a quienes él está sirviendo. ¿Se entiende? Es exactamente el mismo liderazgo que ejerce el esposo en la familia. Es el mismo. ¿Es autoridad? Sí. ¿Para qué? Para que su esposa y sus hijos alcancen su pleno potencial como hijos e hijas de Dios. Y en el proceso, obviamente, el hogar es bendecido, él es bendecido, él está creciendo espiritualmente porque tiene que ser ejemplo para su familia, pero juntos van alcanzando el propósito de lo que ayer hablábamos, en la sesión anterior, cómo vamos creciendo espiritualmente, siendo cada vez más y más como Cristo. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué encontramos? Encontramos una familia donde el padre es autoridad, sí, es cabeza, sí. ¿En qué forma? Como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo es Cristo cabeza de la iglesia? Siervo, mostrando un amor sacrificial, siendo autoridad, siendo guía, siendo el que marca el rumbo de la familia, sí. ¿Pero con qué propósito? ¿Para satisfacerse a sí mismo, sus propios deseos? No, para lograr que toda la familia pueda crecer y ser más y más como Cristo. Cuando eso sucede, entonces la familia funciona de esta manera como aparece acá. Las casadas están sujetas a sus maridos como al Señor. El marido está amando a su mujer, no de palabra, sino en la práctica, como está sirviendo y sacrificándose.
Y después encontramos lo que sigue, después qué pasa con los padres con los hijos. Dice que los hijos deben sujetarse también a los padres como al Señor. Y dice que los padres deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, no provocándolos a ira. Interesante. ¿Cuándo Dios nos provoca ira a nosotros? Nunca. El Señor no nos provoca ira a nosotros. El Señor nunca hace algo que nos va a provocar a nosotros a una reacción pecaminosa. Nunca. Cuando nosotros, sea como esposos a nuestras esposas, sean las esposas a sus hijos o nosotros a sus hijos, hacemos algo que provoca una reacción de la carne, seguro que en ese momento no estamos siendo guiados por el Espíritu. Ahora, eso no significa que nuestros hijos en algún momento no van a tener una reacción pecaminosa simplemente porque están actuando en una forma incorrecta. Claro que sí, pero no como resultado de una acción mía. Lo que yo voy buscando no es provocar a ira, lo que yo voy buscando no es competir. Hay padres que se ponen a competir, a pelear con sus hijos como si estuvieran Y claro, cuando los hijos están pequeños, el papá más grande. Pero ¿qué pasa cuando los hijos crecen? Los hijos responden a un liderazgo por servicio de la misma manera que la esposa responde a un liderazgo por servicio. Es reflejando a Cristo, como vamos a ver. Y entonces, claro, entendiendo esto de esa manera, ¿qué vemos en este pasaje? ¿Un manual de responsabilidades? No, de nuevo, es la descripción de cómo funciona un matrimonio y una familia que está llena del Espíritu. Entonces, si vamos a hablar de cuál es el aspecto más importante que debemos trabajar y tomar en cuenta para que nuestro matrimonio y nuestra familia esté bien en la voluntad de Dios, ¿qué es lo más importante? La llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu tiene que ver con lo que hablamos en la sesión anterior. Un corazón transformado, un corazón que no se rige por reglas, ni por cosas externas, ni por lo que la gente puede ver, y que se está cuidando por lo que otros ven de mí, de mi familia, o de cómo... No. Un corazón que realmente entiende que la virtud está en cómo Cristo va siendo formado más y más a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y eso, ¿saben quiénes son los primeros que lo ven? Mi familia. Como me acuerdo una persona, un hombre que vino una vez a pedirme consejo con respecto a su problema familiar, y me decía, es que, ¿sabe cuál es el problema, hermano? El problema es mi esposa. Decía, ¿y cómo está tan seguro? Porque yo no tengo problema con nadie más. Mire, con mis compañeros de trabajo me llevo súper bien, con mis amigos me llevo súper bien, con todos me llevo súper bien. En el único lugar donde tengo problemas es en mi casa. Le digo, o sea, ¿no será porque en su casa es el único lugar donde lo conocen como usted realmente es? Los primeros que ven la transformación de mi vida por la obra del Espíritu Santo son las personas que están más cerca. Mi esposa, mi esposo, mis hijos. Es ahí donde yo soy como realmente soy, donde no me puedo ocultar. Quiero terminar con algo que para mí es muy importante en cuanto a esto. Quiero llevarles a Efesios capítulo 4 y les estoy dando algunos conceptos de lo que estuve viendo con los jóvenes este fin de semana. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11. Y este es el otro consejo que les quiero dejar con respecto a este tema de la familia. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿De qué está hablando ahí? ¿Quién dijo dones? Los dones del Espíritu Santo. Los dones son esas capacidades que el Espíritu Santo dio a todo creyente para poder ministrar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Aquí menciona algunos, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros,
En Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios 12 aparecen otros dones en la lista: el don de servicio, el don de exhortación, el don de misericordia, el don de repartir, el don de administración, el don de liderazgo y otros dones más. Todos dones que el Espíritu Santo dio a todos los creyentes, porque todos nosotros tenemos dones del Espíritu, que son para ministrar entre nosotros, para ayudarnos a cumplir un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Vea lo que dice acá. Dice, versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Les suena familiar esto, lo que hemos venido hablando? ¿Cuál es el propósito del crecimiento espiritual? Ser más y más como ¿quién? Como Cristo. Y eso es de lo que está hablando aquí, ¿verdad? Ahora, aquí lo que dice es, ¿cómo llegamos todos a la plenitud de la estatura de Cristo? ¿Cómo? ¿A través de qué? Del ejercicio de los dones espirituales. Esto es muy importante, hermano. Este versículo dice que la voluntad de Dios para el crecimiento espiritual es que la haga yo solo. ¿Yo puedo crecer espiritualmente solo? ¿Qué necesito? El cuerpo de Cristo. Necesito mis hermanos en Cristo con sus dones de exhortación, de enseñanza, de misericordia. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso con el tema que venía hablando de la familia? Tiene que ver mucho. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál es el enemigo principal de una familia que está teniendo problemas? Que no piden ayuda. Y en eso somos principalmente culpables los hombres. Les voy a decir algo que mi esposa y yo hacemos cuando vamos en este trabajo pastoral que hacemos con los misioneros alrededor del mundo de Palabra de Vida. Yo siempre trato de que ella vaya. ¿Saben por qué? Y esto es un poquito diferente, porque anteriormente muchas veces las esposas no viajaban con los misioneros, viajaban solo, la esposa no iba. Pero yo la llevo a ella. ¿Saben por qué? Porque si yo quiero saber realmente cómo está un matrimonio de misioneros, ¿saben cómo nos damos cuenta? La esposa habla con ella, porque a mí el esposo no me dice nada, porque todo siempre está bien. Por esa actitud que tenemos de orgullo, de aparentar que todo está bien. La esposa no es así. La esposa es más de pedir ayuda. Gracias a Dios que hay uno de los dos que lo hace. Pero muchas veces nos damos cuenta por la esposa de las situaciones que se están dando, y entonces podemos venir y podemos ayudar. Y entonces yo puedo hablar con el esposo y decir, ok, no, en serio, decime cómo estás. No, bien, no, en serio. Te estoy preguntando bien. O sea, ¿cómo te va? Bueno, mira, es que... Pero los hombres somos duros para pedir ayuda. Y cuando no pedimos ayuda, y cuando estamos pasando por dificultades y no pedimos ayuda, nos estamos perdiendo de lo que acabamos de leer, de que el cuerpo de Cristo, el plan de Dios era ¿para qué? Y es para que juntos, a través del ejercicio de los dones, íbamos a necesitar a alguien con el don de enseñanza que nos enseñe la Biblia, alguien con el don de exhortación que nos anime, alguien con el don de misericordia que muestre misericordia para nosotros, alguien con el don de administración, de liderazgo que nos venga a liderar y a servirnos para ayudarnos a crecer, para que podamos salir adelante, no solamente del problema que estamos teniendo matrimonial, sino de lo que está más en el corazón. Hay un problema ahí, que no hay llenura del Espíritu ahí. No estamos siendo controlados por el Espíritu, y por eso se pone en evidencia en los problemas que estamos teniendo en la familia. Hay problemas de autoridad, hay problemas de sujeción, hay problemas de que no estamos amando, hay problemas de que la esposa no está honrando. ¿Por qué? Porque no estamos siendo llenos del Espíritu. Y entonces necesitamos ayuda, porque juntos es como crecemos como parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, no es un signo de debilidad pedir ayuda. El no pedir ayuda es un signo de inmadurez. El no pedir ayuda es un signo de orgullo. El no pedir... ¿Quién nos cree que realmente todo en mi hogar está perfecto? Cuando uno ve un hogar que aparentemente todo está perfecto, podemos estar seguros de algo. Aparentemente todo está perfecto. Pero en la realidad es que hay cosas ocultas.
porque nadie es perfecto, porque todos necesitamos crecer, porque todos necesitamos avanzar en ese proceso de santificación que el Espíritu Santo nos lleva por la transformación que produjo en nosotros. Ese proceso de irnos despojando del viejo hombre y renovando de nuevo dura toda la vida. Entonces, si el cuerpo de Cristo fue dado por Dios para que juntos podamos crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, aprovechémoslo. Y el primer lugar donde deberíamos buscar ayuda cuando necesitamos ayuda es para nuestro hogar. Y para eso Dios puso, como dice ahí, pastores, maestros, líderes en nuestra iglesia y en el cuerpo de Cristo que están para ayudarnos. Siempre yo voy a iglesias, visito y veo cosas como la que vi ahora acá, el pastor poniéndose al servicio de los hermanos. Mire, si quieren tener reuniones con nosotros, vengan. O sea, los pastores están para eso. Pero no es algo como, sí, esa familia necesita mucha ayuda. No, nosotros necesitamos ayuda. A ver, veas en la foto de Efesios 5:22 en adelante. ¿Eso es el reflejo de su hogar? Si no lo es, entonces su hogar necesita más llenura del Espíritu. ¿Cómo puede lograr eso? Pida ayuda. Para eso están las autoridades en la iglesia, para eso están los hermanos que ejercen sus dones, para ayudarnos a crecer conforme a la plenitud de Cristo. Oramos. Señor, gracias por cómo los principios de tu palabra se aplican en una forma perfecta, Señor, a las diferentes áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, por la familia, porque es una tremenda bendición y es un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Pero gracias, Señor, porque en algo tan importante tú no nos dejaste solos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos tu palabra, pero también tenemos el cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a entender dónde está nuestra prioridad, en que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, en que esa comunión íntima contigo sea tan profunda que constantemente vas transformando nuestra vida más y más como Cristo. Pero Señor, el lugar donde eso principalmente se va a ver es en nuestro hogar, en nuestra familia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esa prioridad, Señor, y entender dónde debe estar nuestro corazón y dónde debe estar nuestro esfuerzo. No en una transformación externa, en lo que la gente ve, pero una transformación del corazón. Y Señor, te pedimos que podamos tener esa sensibilidad de saber pedir ayuda cuando lo necesitamos, de invitar personas a ser parte, Señor, de ese crecimiento personal y de nuestro hogar, personas que nos puedan apoyar, que nos puedan bendecir con el ejercicio de sus dones, para que juntos, como dice tu palabra, podamos crecer y podamos realmente permitir que nuestros hogares sean lo que tú quieres que sea, un ejemplo a este mundo de cómo la cultura del reino es mucho mejor que la cultura de este mundo, y que eso abra puertas aún para la predicación del evangelio y para que podamos ver personas venir de muerte a vida porque entienden, Señor, que el evangelio de Cristo es la puerta para una vida mejor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Muy bien. Si usted nos visita por primera vez o es la primera vez que está en una iglesia cristiana o ha sido invitado hoy, quiero decirle que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que queremos invitarles a que tenga un nuevo nacimiento recibiendo a Cristo. Y si al final del servicio usted quiere conocer más del Señor y saber cómo tener ese nuevo nacimiento, me puede buscar al final o alguno de los maestros de escuela dominical, y con la Biblia en mano les diremos cómo es creer en el Señor Jesucristo y ser salvo y tener una nueva vida en Cristo. Si usted no tiene esa nueva vida, va a vivir en forma superficial y no podrá tener una intimidad con Cristo, no podrá andar con Él, que es la gran necesidad del ser humano. Y a las parejas esta mañana, gracias a ustedes por estar presentes y escuchar hoy un desafío en sus vidas. La palabra de Dios es inagotable, inmensurable.
Hoy aprendí cosas nuevas, ¿sí saben? El pastor Guillermo decía algo que llevo ahora en mi mente: hay que presentar el nuevo nacimiento. Me gustó eso, recibir a Cristo para el nuevo nacimiento. Necesitamos ser nuevos en nuestras vidas. Pero ahora aprendo con la familia, siempre lo veía desde el punto de vista individual, llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, y yo me preguntaba, ¿mi familia está llegando a la estatura del varón perfecto? Tengo 2 varones y mi hija que está casada, y tengo otro varón que es mi yerno, porque él es mi hijo también, y tengo una responsabilidad de llevar toda esa familia a la estatura y a la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Y estaba pensando en ellos: oh Señor, ayúdame para poder llevar a mi familia a esa estatura. Que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia. Voy a pedir a Pastor Guillermo, voy a pedir a su esposa Mayra que pase aquí al frente. Quiero orar por ellos. Joshua también con su esposa, quiero orar por ellos. Quiero que vaya a mi esposa que pase aquí al frente conmigo también. Vamos a orar, y luego de orar voy a pedir al coro que nos despida con un himno. Y si usted quiere quedarse a disfrutar del himno, puede quedarse. Si quiere salir, puede salir. Y voy a pedir entonces en esta mañana, voy a pedir aquí a mi esposita que aquí a mi lado, y también Pastor Guillermo decía algo claro: al viaje misionero hay que llevar la esposa. Es muy cierto, es verídico, y eso doy fe cuando nos acercamos a esos momentos de consejería con otro pastor, con otro consiervo, alguien que es colega en esa área. Sí, todo está bien, pero después mi esposa me llama en la noche: quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? La esposa me contó, y yo, haber sabido, perdí ese tinto, el tintico que nos tomamos salió, no sirvió mucho. Joseph, ¿dónde está Joseph? ¿Dónde está? Ah, le dio susto. Voy a orar por esta familia. Después yo voy a pedir a mi esposa que ore por las esposas, y sabemos que el gran valor que tienen nuestras esposas en la obra misionera, en el ministerio de la iglesia, y es bien el Señor acertadamente esa ayuda idónea, perfecta, ese ánimo en nuestras vidas, ese paracleto que pone a nuestro lado. Y realmente nuestro ministerio no sería una realidad, obviamente primero por Cristo, pero no sería una realidad con nuestras esposas no estuviesen a nuestro lado. Entonces doy gracias al Señor por ella, gracias a ustedes también acompañando a sus esposos. Mayra hoy también acompañando a nuestro querido pastor y misionero Guillermo, gracias por sus vidas, y bueno, damos gracias al Señor por ello. Amado Padre, gracias damos, Señor, una mañana maravillosa donde tú has hablado, es tu palabra que las has bendecido de una forma maravillosa. Gracias, Señor, porque has hablado en nuestro corazón, y todos hoy hemos recibido, Señor, de tu gracia y tu amor. Ruego, Señor, por estas 2 familias maravillosas en su desafío de ministerio pastoral, en su desafío de ministerio misionero. Ruego, Señor, que guardes su entrada y su salida, que les llenes de tu amor, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu fuerza, de tu valor, que cuides su salud, Señor, que sigas dándoles discernimiento e iluminación con tu palabra, e influyendo, Señor, en la influencia absoluta en aquellos que necesitan escuchar de ti, saber que necesitan ser ministrados, aconsejados, exhortados. Simplemente, Señor, sigo guardando a estos siervos. Solo somos siervos en tus manos, y es por tu gracia lo que somos. Señor, úsanos de la forma correcta y precisa como quieres, Señor, que sea. Agradecemos, Señor, por sus vidas. Gracias por haber estado con nosotros, el privilegio de conocerles y saber, Señor, que hay muchos más trabajando en la obra. No somos los únicos, y que nos une un solo sentir, tu corazón, Señor, como un cuerpo de Cristo, con una sola misión: ganar uno más para el Señor. Gracias damos por sus vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Padre Celestial, damos infinitamente gracias por la oportunidad de tener un lugar, Señor, donde reunirnos
donde libremente hablar, conocer y extender, Señor, el Evangelio, Padre Celestial, pero nuestra tarea es llevar uno más a los pies de Cristo. Señor, en esta mañana quiero dar gracias, Padre Celestial, por estas dos mujeres idóneas, sabias. Sabemos, Señor, que el ministerio no es fácil y que así como tú, Señor, hiciste un llamado a nuestros esposos para el pastorado, Señor, ahí, Señor, también estamos nosotras, al lado de ellos, Padre mío, dándole nuestra ánimo, nuestra oración, rodeándolos con nuestro amor, con nuestro cuidado, con nuestra paciencia. Señor, guarda a estas dos mujeres, Padre Celestial, que tú les bendigas, que tú les ayudes, que tú les animes, que tú les sigas dando esa sabiduría para que ellos escuchen el buen consejo que viene del corazón. Gracias, que ellos sigan, Señor, ejerciendo esa tarea que no solamente le encomendaste a sus esposos, a nuestros esposos, sino también a nosotras, Señor, ser esposas de pastores, Señor. A veces crea un poco de soledad, pero tú, Señor, estás con nosotros, animándonos para animarlos, Señor. Bendícelas, dales la sabiduría que ellas siguen necesitando y sobre todo, Padre mío, seguir ejerciendo, Señor, ese llamado a estar juntos, Señor, a nuestros esposos. Gracias doy por este tiempo maravilloso, por el amor que nos das. Bendice el resto de tarde, pidiéndolo en tu nombre, en Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si al final quieren charlar con Pastor Guillermo, con su esposa, con Joshua, con su esposa, ellos están listos. Tienen de aquí a las 5 de la tarde, no hay problema para hablar con ustedes, pero al final sé que algunos quieren tener esa comunión. Háganlo, ellos están muy dispuestos. Dios les bendiga. Vamos a cantar el último coro. Si quieren compartir con nosotros el coro, bienvenido. Si quieren salir, está bien. En la parte de atrás ellos van a estar también en tiempo con nosotros. Dios les bendiga en esta mañana. Puestos en pie, vamos a cantar y así quedamos despedidos en esta mañana. Santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Coronado en poder y autoridad.
autoridad, el Cordero y León reinarán, todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Que Dios los bendiga esta semana, Dios los guarde, los bendiga, que el Señor esté en su entrada y salida esta mañana. No se les olvide despedirse de Pastor Guillermo, de su esposa, de Joshua, su esposa. Tenemos unos invitados de